incluso que podría llegar a abordar distintos temas, perdón, distintas clases, ¿sí? En ese sentido, pues, doctores, doctoras, el día de hoy vamos a abordar lo que es la punibilidad y lo que es el concurso de delitos, ¿sí? El día de hoy me han encomendado el poder desarrollar, desglosar parte por parte, qué es la punibilidad y qué debería comprenderse por el concurso de delitos. En ese sentido, pues, el día de hoy vamos a ver eh, si es que la famosa punibilidad corresponde a lo que es la teoría del delito, si es que la punibilidad corresponde a lo que es la teoría de la pena o corresponde a una corriente dogmática nueva. En este sentido, pues, doctores, vamos a ver el día de hoy también la figura de los concursos de delito. Vamos a poder desglosar parte por parte lo que es el delito continuado, el delito masa, el concurso real, el concurso ideal, porque obviamente sabemos perfectamente, ¿no? Cuando hay una acción, hay un delito, probablemente. Una acción que refleja en ciertos acontecimientos delictuosos. Ahí no hay concurso de delitos aún. Si es que hay una acción y producto de esa acción se cometen varios delitos, entonces estamos ante un concurso ideal. Si es que hay varias acciones, ojo, si es que hay varias acciones y se ve reflejado en varios delitos, concurso real. Y si es que hay varias acciones y solamente un delito, estamos ante lo que es un delito continuado. Claro, está bajo excepción y eso lo vamos a ver en su debido momento. Es por ello que el día de hoy vamos a desarrollar lo que es un concurso ideal, concurso real, el delito continuado, el delito masa y obviamente respecto a lo que es la punibilidad. ¿Sí? Bajo esa perspectiva, entonces, ustedes tienen la opción de poder levantar sus manos, ahí tienen la opción de poder escribir alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante que tengan ustedes a lo largo de la disertación que voy a brindar el día de hoy. ¿Sí? Yo los voy a estar leyendo a través de la caja de comentarios, muy gustoso de poder absorber cada una de sus preguntas. ¿Sí? Bien, iniciamos entonces, doctores. Voy a ampliar las diapositivas, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre la punibilidad y el concurso de delitos, ¿sí? Bien. A ver, ustedes saben perfectamente que algunos abogados, algunos dogmáticos, algunos doctrinarios consideran que la punibilidad es el quinto elemento de la teoría del delito. Es decir, si ustedes agarran su código, doctores, váyanse al artículo 11. El código dice, ojo, ¿qué es delito? El delito es como una fórmula matemática, ¿cierto? El delito es una fórmula matemática. Nos dice, delito, necesitas conducta humana, necesitas tipicidad, necesitas antijuridicidad, necesitas culpabilidad, necesitas punibilidad. Todos esos elementos los sumas y te da delito. Si es que te faltase alguno de estos elementos, podría ser cualquier cosa menos un delito. ¿Sí? Entonces, es como los ingredientes de una comida. ¿Cierto? Para un lomo saltado necesitas arroz, papa, tomate, cebolla, pollo, qué sé yo, ¿cierto? Ya. Si es que te faltase, por ejemplo, la papa, podría ser cualquier cosa menos un lomo saltado. ¿Cierto? En ese sentido, algunos doctrinarios consideran que la punibilidad es un elemento del delito, ¿sí? Esos 5 elementos que ustedes ven en las diapositivas, esas 5 vertientes, se consideran dentro de lo que es la teoría del delito, para algunos. ¿Y por qué digo para algunos? Porque existen distintas corrientes dogmáticas, doctores. Existen diversas teorías donde consideran, ¿sabes qué? Mira, la teoría del delito existe un sistema tripartita, un sistema bipartita y un sistema pentapartita. El sistema pentapartita está compuesto por 5 elementos, ¿cierto? La conducta, la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Hay otros que consideran que solamente está compuesto por 3 elementos, por eso la corriente dogmática tripartita. Es decir, está compuesto por lo que es la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y la conducta, doctor, y la punibilidad, no. La conducta tácitamente se comprende que todos los seres humanos incurren en delito, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, viene un extraterrestre en este momento y extermina a todas las personas que supuestamente ellos creen que han cometido un ilícito, obviamente el derecho penal no les va a sancionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el derecho penal sanciona solamente a los seres humanos, solamente a las personas, ¿cierto? Entonces, tácitamente se comprende que se necesita, ¿qué cosa? Una conducta, pero una conducta humana, ¿sí? Bien. En ese sentido, pues, hay otra corriente, que es una corriente bipartita, es decir, una corriente que solamente considera 2 elementos. El primer elemento es el injusto penal y el segundo elemento es la culpabilidad.
Dentro del injusto penal, doctores, tenemos la conducta, tenemos la tipicidad y tenemos la antijuridicidad. Es decir, esos tres elementos están inmersos en el injusto penal, en un solo elemento. Y el segundo elemento es la culpabilidad. Y doctor, ¿y la punibilidad? ¿Se olvidaron de la punibilidad? No. A ver, lo que pasa, doctores, es que, a ver, si hablamos de punibilidad, ustedes saben perfectamente que existen en el derecho distintas teorías, ¿sí? A ver, ahí está. En el derecho, ustedes saben perfectamente, y en clase lo habrán visto dentro de las cátedras universitarias, hoy día vamos a hablar teoría del delito, hoy día vamos a hablar teoría del dominio del hecho, hoy día vamos a hablar sobre teoría de infracción del deber, hoy día vamos a hablar sobre teoría de la pena, hoy vamos a hablar sobre la teoría de lo que es del caso, teoría del caso. ¿Cierto? Distintas teorías. Yo considero que la teoría madre, la teoría que está en la cúspide, es la teoría del delito. Muy al margen, claro, está de cada opinión propia de cada uno. Ahora, algunos involucran a la punibilidad, doctores, ojo, la punibilidad, que hoy es el tema que nos va a buscar el día de hoy, está dentro de la teoría del delito. Otros indican no, la punibilidad no está dentro de la teoría del delito. Esa, ojo, la punibilidad está dentro de la teoría de la pena. ¿Por qué dentro de la teoría de la pena? Claro, su propia teoría maneja, ¿cierto? Y hay otros, y hay otra corriente dogmática que vamos a desarrollar el día de hoy también, que dice que es una figura propia dentro de, ¿sí? En ese sentido, doctores, vamos a enfocarnos en lo que es la punibilidad, ¿sí? ¿Por qué no debemos considerar a la punibilidad dentro de lo que es la teoría del delito? Porque el elemento de la punibilidad, ese elemento que ustedes ven ahí, es como la consecuencia de todo lo anterior, ¿cierto? Por ejemplo, si el doctor Luis Enrique en este momento se va a robar, él sabe perfectamente, él tiene de conocimiento, él tiene el discernimiento necesario como para poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, él sabe perfectamente que su conducta va a ser contraria a derecho, que robar está tipificado en el Código Penal, que va a ser antijurídico, claro, va a ser contrario al marco normativo y va a ser culpable, va a haber un reproche en contra del doctor Luis Enrique. Finalmente, después de robar, obviamente a este sujeto se le va a sancionar y esa sanción se ve reflejada en la punibilidad. Esa, esa consecuencia es como cada acción se ve reflejada en una consecuencia, ¿cierto? Cada acción obviamente que tenga relevancia jurídica penal, ¿cierto? Porque ustedes saben perfectamente que al derecho penal no le importan los hechos, ¿cierto? Le importan los hechos que tengan relevancia jurídica penal, ¿cierto? En este sentido, pues, doctores, entonces, la punibilidad se debe despojar, se debe de olvidar de poder ser consignada en la teoría del delito, ¿sí? En ese sentido, vamos a poder desglosar, vamos a quitar la punibilidad de la teoría del delito y vamos a poder desglosar qué es en sí la punibilidad, ¿sí? Entonces, como lo vuelvo a repetir, la punibilidad no necesariamente forma parte de la teoría del delito, ¿sí? Es decir, puede haber delito sin punibilidad, ¿sí? Puede haber delito en términos cristianos, puede haber delito sin lo que es la punibilidad, porque recordemos, la punibilidad es la consecuencia de todo lo demás, ¿sí? Acción, resultado. Acción negativa, que se ve reflejada en una acción ilícita, en un hecho punible, en un tipo penal, punibilidad negativa, en el sentido de que vas a recibir una sanción, ¿cierto? Bien. En ese sentido, doctores, debemos tener en consideración que toda conducta punible supone lo que es una acción típica, es decir, se ve reflejada ¿dónde? Se ve reflejada en el injusto penal, ¿sí? Se ve reflejada en lo que es el injusto penal. Bien, en ese sentido, pues, debemos entender que entonces, ¿qué es la punibilidad? Ojo, existen distintas corrientes dogmáticas. Dentro de ella existen también diversas teorías. Teoría del delito, teoría del dominio del hecho, teoría de infracción del deber, teoría de la pena, teoría del caso. Hoy nos vamos a enfocar, ojo, dentro de lo que es la teoría de la pena. ¿Sí? Doctores, ¿cómo se debe comprender a lo que es la punibilidad? ¿Qué es propiamente dicha la punibilidad? ¿Mm? ¿O cómo se debe comprender esta figura de la punibilidad?
¿La punibilidad acaso solamente será la consecuencia jurídica que tenga un ser humano producto de su acción irregular dentro de una determinada sociedad? ¿O va más allá? ¿Mm? ¿Qué es la punibilidad? ¿O cómo debería comprenderse a esta figura, doctores? Pregunta. Pregunta abierta y cualquiera puede contestar, ojo, no busca una respuesta perfecta. Todos estamos aquí para poder equivocarnos, para poder aprender, para poder abarcar y expandir nuestros conocimientos en el desarrollo del mundo jurídico. ¿Sí? Bien. A ver, doctores. eh, Miren, creo yo que si hablamos de punibilidad para los estudiantes de derecho que recién vienen iniciando la carrera, la hermosa carrera del derecho, van a considerar que es el quinto o es uno de los elementos de la teoría del delito, para lo cual obviamente es una respuesta válida, ¿cierto? La punibilidad. Pero doctores, más allá de ello, nosotros debemos tener en consideración que la punibilidad no solamente se queda ahí. La punibilidad, si bien es cierto, es como un elemento del delito y se refiere a aquella conducta sobre la que existe cierta posibilidad de aplicar una sanción, una pena, obviamente desde el punto de vista jurídico, ¿cierto? Ya que no siempre ni ante cualquier delito se aplica una pena. No ante cualquier delito se aplica una pena. El elemento de la punibilidad define justamente la posibilidad de que una pena sea aplicada, ¿sí? De que una pena sea aplicada. Le vuelvo a repetir, el derecho penal no solamente sanciona al ser humano quitándole la libertad, no solamente ojo, el derecho penal no solamente me sanciona a mí privándome de la libertad y colocándome en un centro penitenciario, no, el derecho castiga, sanciona, amonesta de distintas formas. Y en el derecho penal no solamente vamos a encontrar delitos, también vamos a encontrar faltas, ¿cierto? Y en ese sentido se ve la punibilidad. ¿Cierto? Desde el punto de vista jurídico, claro está. Ya que ni siempre, ojo, ni ante cualquier delito, ojo, no ante cualquier delito es aplicable una pena. El elemento de la punibilidad define justamente la posibilidad de que una pena sea aplicada y de ahí la importancia del estudio de la punibilidad y del propio delito. ¿Sí? Claro está, debo decir que hay una parte de la doctrina que no considera que la punibilidad como un elemento del delito. Dice, punibilidad, no, ahí no está. En la teoría del delito, tocas la puerta, no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque consideran que a la punibilidad, ojo, no consideran a la punibilidad como un elemento del delito, manteniendo, por ejemplo, que se trata de una consecuencia de ¿sí? Teoría del delito, conducta típica antijurídica culpable. Consecuencia, punibilidad, ¿cierto? Entonces se trata de una consecuencia, pero ojo, no de un elemento del mismo. ¿Ah? Por regla general, doctores, puede afirmarse que que estamos ante un delito cuando se constata, claro, cuando se constata la exigencia, perdón, la existencia y la exigencia de un comportamiento típico, un comportamiento antijurídico y culpable. Pero hoy, claro está, el día de hoy no vamos a hablar sobre lo que es la teoría del delito, ¿cierto? Ese será otra clase y ese va a ser otro precio, ¿cierto? El día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la punibilidad, ¿sí? No obstante, doctores, en algunos casos excepcionales y por razones de oportunidad o de política criminal, algunos casos excepcionales, ojo, aún es preciso comprobar la concurrencia o ausencia de algún factor adicional para poder afirmar que dicho comportamiento resulta ser punible. Tales factores pueden ser condiciones objetivas de punibilidad o procedibilidad. Escuchen bien, ¿ah? De punibilidad o de procedibilidad. Y no se me pierdan, por favor, ¿sí? Yo sé que es un poco complicado y la figura se va a ir tornando un poquito más compleja, pero hay que estar atentos para poder comprender esta figura de la punibilidad. Voy a tratar de brindar algunos ejemplos dentro del transcurso de la clase para que no sea tan rígida, ¿sí? En ese sentido, pues, la idea o el fin es poder tratar de comprender, ¿sí? Bien. Entonces, la punibilidad, doctores, se encuentra más o menos en ese terreno de que ese hecho constituye delito y por lo cual
ya lo has determinado como delito. Ahí, en ese terreno entre los dos, ahí está lo que es la punibilidad. Y antes de pasar a lo que es la determinación judicial de la pena, es decir, que para saber qué pena le toca a una determinada persona, ojo, lo vuelvo a repetir, para que tú sepas cuál es la pena que le toca a una determinada persona, vas a ponerte a analizar en las condiciones de la punibilidad. Tienes que analizar sí o sí las condiciones de la punibilidad. Es decir, en este caso, vamos a pasar a determinar la pena, o simplemente este caso no va a ser punible. ¿Sí? Es el contexto para ponernos a pensar de otro modo. Si existe en el caso en concreto la oportunidad de sancionar este hecho, que ya es considerado como delito, ¿es oportuno sancionarlo o no es oportuno sancionarlo? ¿Mm? Sobre este entonces, sobre este factor, si se habla de un contexto de oportunidad en el marco del derecho penal y de las ciencias penales, la oportunidad está definida. ¿Por qué? Por criterios políticos criminales. Y recuérdense de esta palabra, autores, criterios políticos criminales, porque esa va a ser una palabra clave, fundamental para el desarrollo de esta clase. Es decir, ya corresponde al legislador establecer cuando una conducta va a ser punible o cuando una conducta no va a ser punible, ¿sí? Cuando una conducta va a ser punible y cuando una conducta no va a ser considerada como punible. Son criterios políticos criminales los que guían la consideración de si una conducta resulta ser punible. A diferencia de lo que sucede entonces dentro del aspecto de lo que es la teoría del delito. ¿Cierto? Es decir, que haya una conducta típica, una conducta antijurídica y culpable. Estos elementos son parte del delito, de todos los delitos, ¿cierto? Todos los delitos tienen que cumplir con esa estructura de análisis para poder determinar si constituyen o no delito. En el caso de la pena, también, cuando ustedes van a analizar la imposición de una determinada pena, en todos los casos tienen que determinar la abstracta, tienen que establecer cuáles son las circunstancias que concurren, las agravantes, si es que hay atenuantes, si es que se dan de manera cualificada, sean en caso de disminución de pena, genéricas, etcétera. Todo eso, doctores, se ve en la pena. No es que el juez agarre y le dice, ¿sabes qué? Mira, tú has violado, ¿no? Sí, ¿a quién? A una menor de 13 años de edad. Ya, yo también, justo, espérame un ratito, ¿ya? Acá, justamente el otro día, ayer nomás, he condenado a un sujeto que también ha violado a una menor de edad de también 13 años. No te preocupes, te voy a dar la misma pena. No, doctores, el aspecto de la punibilidad tiene sus propios criterios objetivos. Se ve cada caso en concreto, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, si es que concurren agravantes, si es que hay atenuantes, si es que se da ciertas cualidades específicas dentro de, si es que se puede dar una disminución de pena, si es que hay aspecto genérico, etcétera. Para que lleguemos a la pena de manera concreta, ¿sí? Pero en el caso de las condiciones, ojo, escuchen, en el caso de las condiciones de la punibilidad, no concurren estos delitos, ¿sí? En todos los casos no concurren. Por lo tanto, es una situación excepcional que está vinculada a lo que es la oportunidad política criminal. ¿Sí? Política criminal. Obviamente que establece quién, el legislador, en cada caso. ¿Sí? Puede que nuestro asunto, o sea, la determinación jurídica que establece nuestro legislador, el ámbito de nuestro país, sea muy distinto a lo que establece en el ámbito de Chile, en Ecuador, en Argentina. ¿Puede ser distinto? Sí, puede ser distinto, obviamente. ¿Sí? Permítame un minuto, ¿sí? Permítame. Bueno, ya está, ya bien. Entonces, por lo tanto, es una situación excepcional que está vinculada a la oportunidad política criminal. ¿Sí? Eh, ¿Por qué reitero que ojo, lo vuelvo a reiterar, corresponde a esa oportunidad política criminal que adopta nuestro legislador en el principio para ese contexto? En ese contexto hay que tratar de distinguir ese aspecto. No es, ojo, no es que no es teoría del delito, no es teoría de la pena, pero sí involucra un análisis en ese contexto, ¿sí? Entonces, eso, doctores, es la punibilidad, ¿sí? La punibilidad. Le vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué es o cómo debe comprenderse la punibilidad?
como todo aquello que involucra necesariamente el establecimiento o no de una determinada pena. Tiene que ser concebido como un conjunto de circunstancias, es decir, como un conjunto de hechos adicionales que se encuentran en relación inmediata con el hecho principal. Cuando me refiero a estas circunstancias como hechos, me refiero a hechos que son concomitantes, ¿cierto? Porque, doctores, pregunta seria. ¿Qué tipos de hechos hay dentro del mundo del derecho, aspecto jurídico, dentro del aspecto fáctico, perdón? Muy al margen de los hechos concomitantes, ¿qué tipo de hechos tenemos? Son tres tipos de hechos exactamente. En juicio también se ve hechos concomitantes, pero antes de y después de encontramos dos tipos de hechos. ¿Cuáles son los dos tipos de hechos, doctores? ¿Mm? Precedentes, concomitantes y posteriores, exacto. Eureka, ¡bing! Premio mayor ahí. Exacto. Existen hechos precedentes, y ojo, y esto va en cada escrito. Existen hechos precedentes, existen hechos concomitantes y existen hechos posteriores. ¿Sí? Me refiero en este caso a los hechos concomitantes, que ocurren circunstancialmente en el evento criminal, rodeando al movimiento criminal. Puede ser en el mismo momento de ocurrencia del delito o que puede ser sobrevivientes a él, y que precisamente inciden en el hecho que es considerado delictivo. Por eso se encuentra una relación inmediata. Lo vuelvo a reiterar. Reitero, que no pertenecen ni al tipo del injusto y tampoco pertenecen a la culpabilidad. ¿Sí? La punibilidad no corresponde a lo que es la teoría del delito. Si tú me dices que la punibilidad está dentro de la teoría del delito, es un tremendo error. Y es grosero el poder mencionar ello. ¿Sí? Entonces, para los estudiantes de Derecho que ven esta figura de lo que es la punibilidad, si bien es cierto, la punibilidad forma parte de la teoría del delito, pero no es la teoría del delito propiamente dicho. ¿Sí? Es la consecuencia de el delito. ¿Sí? Porque ustedes saben perfectamente que hablar de teoría del delito involucra distintas corrientes dogmáticas, ¿cierto? Lo mencioné en su debido momento. Tenemos una corriente pentapartita, compuesta por 5 elementos: conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ¿cierto? Pentapartita, es decir, 5 elementos. Hay otra corriente dogmática que es tripartita, es decir, 3 elementos: conducta típica, antijurídica. Y hay otra corriente que es bipartita, compuesta por 2 elementos, es decir, compuesta por el injusto penal y por la culpabilidad. El injusto penal, ahí entra la conducta, la tipicidad y la antijuridicidad, y el otro es la culpabilidad. Doctor, ¿y la punibilidad? No, la punibilidad no. ¿Sí? Entonces, en esta clase, doctores, estamos reforzando, ojo, entonces, en esta clase, le vuelvo a repetir, vamos a reforzar solamente lo que ustedes ya saben respecto a lo que es la punibilidad. ¿Sí? Respecto a lo que es la punibilidad. En ese sentido, doctores, debemos tener en consideración ciertos aspectos de lo que es propiamente dicho la punibilidad. ¿Sí? El día de hoy me han encomendado desglosar qué es en sí la punibilidad. Y para ello, obviamente, debemos hablar de lo que es, doctores, a ver, las condiciones objetivas de la punibilidad. ¿Sí? ¿Qué son las condiciones objetivas de la punibilidad? Y es un tema que resulta ser un poco complejo de poder explicar, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. ¿Sí? A ver, ahora bien, quiero pasar a algo que suele utilizarse en el análisis de los delitos y que suele presentarse, obviamente, cierta confusión. El primer concepto que normalmente hace referencia a la hora de hablar de la punibilidad es a las condiciones objetivas de punibilidad. Digamos, este es el concepto clásico, ¿sí? Cuando uno habla de punibilidad, cree que debería estar hablando de las condiciones objetivas de punibilidad. Son lo mismo, digamos, hablar de punibilidad como categoría, como le hemos establecido estas circunstancias, estos hechos distintos a la consideración del delito, a las condiciones objetivas de la punibilidad. ¿O estamos hablando de otra situación? A ver, vamos a ver ese aspecto, ¿sí?
En principio, las condiciones objetivas de la punibilidad, doctores, sí son circunstancias, pero que afectan la relevancia jurídica penal del hecho y que involucra que si analizamos ese hecho como delito, si analizamos el contexto de la verificación de una determinada conducta en el dispositivo legal, por ejemplo, si se ha hablado para efectos de sancionar con condiciones objetivas de punibilidad el hecho de ocasionamiento de un prejuicio en el delito de falsedad, sobre todo en el delito de falsedad genérica. También se ha hablado del delito de falsificación de documentos, ¿ah? Siempre que uso se pueda causar, perdón, siempre que ese uso se pueda causar, ¿qué cosa? Un perjuicio, ¿sí? En otro caso, siempre que se cause, ojo, un perjuicio, ¿ah? Entonces, aquí hay una circunstancia que está establecida por el dispositivo legal, que involucra que si se representa o si se satisface esta circunstancia, entonces tiene lugar la relevancia jurídica penal de ese hecho, ¿sí? Porque si no existe la ocasión del perjuicio, si es que no existe lo que es el perjuicio, por ejemplo, en el ámbito de esos dispositivos legales, sencillamente el hecho no es jurídico penalmente relevante, porque no calza, no termina de calzar en la norma. Y esto precisamente ha conllevado a que en el contexto de determinados dispositivos legales, y precisamente me refiero a los delitos contra la fe pública, haya existido durante bastante tiempo una disquisición por esas concepciones. Por esos entendimientos de saber si nos encontramos frente a una condición objetiva de punibilidad, es decir, ingresándola dentro del concepto de punibilidad, como nosotros le hemos explicado, ¿sí? Es, si estás, ojo, perdón, a ver, si estas circunstancias que por opción política, criminal, adopta el legislador en ciertos determinados casos y que no necesariamente tiene que presentarte en todos los supuestos, o si más bien forma parte de lo que corresponde a un contexto de lo que es la imputación objetiva, que involucra más bien establecer que el ámbito de competencia de la norma, en términos cristianos, en palabras comunes para que me comprendan, es decir, que el hecho que para caer en el ámbito de la competencia de la norma tiene que satisfacer todas las exigencias de riesgo que involucra para el caso en concreto, ¿sí? En estos casos, por ejemplo, para el caso de los delitos contra la fe pública, la conducta riesgosa no está vinculada con que únicamente con que yo me haga pasar por la doctora Susan, por el doctor Oscar, por la doctora Gracie Ojeda, ¿cierto? Sino que me haga pasar por esta persona, pero además, para causar determinado prejuicio, tengo que causar este prejuicio, porque ahí se denota la conducta riesgosa, que resulta ser imputable objetivamente. En ese contexto cae recién la conducta dentro del ámbito de la competencia del tipo penal, ¿sí? Entonces, esa disquisición termina, digamos, ojo, digamos, ahora cuando nosotros cumplimos con establecer las condiciones objetivas de la punibilidad, propiamente no abarcan este concepto de la punibilidad en sentido estricto. Es decir, este ámbito que se encuentra entre el interrecto de determinar que un hecho o una conducta es delito y antes que pasemos a la determinación judicial de la pena. En ese sentido, no. Sino más bien a establecer que para que sea considerado delito, tiene que concurrir esa condición, es decir, esa circunstancia para terminar de redondear lo que corresponde a la tipicidad. Por lo tanto, si se establece que la condición objetiva de la punibilidad corresponde a circunstancias que determinar la relevancia jurídica penal del hecho, entonces estamos volviendo al contexto del análisis de la tipicidad. ¿Por qué? Porque precisamente, doctores, porque precisamente la imputación objetiva, ojo, ¿por qué precisamente? A ver, pregunta. ¿Por qué precisamente la imputación objetiva, dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra en este aspecto de la imputación objetiva? En el ámbito de la tipicidad. Entonces, bajo ese concepto, perdón, bajo este contexto,
es que debe ser entendida las condiciones objetivas de la punibilidad. Por lo tanto, si nosotros queremos entender desde la perspectiva de la lógica, esta formulación de las condiciones objetivas de la punibilidad sigue una formulación positiva, que prosigue de la afirmación o la condición. Si X, entonces Y, que involucra si existe, por ejemplo, para el caso de los delitos contra la fe pública, si existe perjuicio. Entonces recién se realiza el tipo. Entonces recién se considera delito. ¿Sí? En ese aspecto debemos tener en consideración eso. ¿Por qué? Porque, a ver, a ver, entonces, es la formulación positiva que corresponde al establecimiento de una condición objetiva de la punibilidad. En caso no se cumpla esta circunstancia de hecho, esta conducta o este hecho resulta siendo impune. Y esto es aplicable para todo el mundo. Si no hay un prejuicio, por más de que yo me haga pasar por Susan, por el doctor Piero, se haga pasar por Oscar, entonces digamos, un conjunto de personas no hemos hecho pasar, o sea, un conjunto de personas nos hemos hecho pasar por otras personas, pero en todos los casos no se ha establecido la existencia de ningún perjuicio. Y si es que no existe perjuicio, pues simplemente no existe punibilidad. Entonces, en esos casos, todos, por ejemplo, somos impunes. Si todos nos hemos hecho pasar por, como de repente, como efectivos de una determinada comisaría para poder jugarle una broma a un amigo, entonces todos resultamos siendo impunes. Es decir, la presencia de esta condición objetiva de la punibilidad abarca a la existencia misma de lo que es el delito. Cosa contraria, cosa distinta que vamos a ver en las condiciones de la punibilidad que involucran la existencia de excusas absolutorias, que son más bien vinculadas a lo que es una persona en concreta por su condición personal y que pueden vincular su contexto también condiciones de cancelación de la pena. Y eso lo vamos a ver en su momento, claro está. ¿Sí? Entonces, a ver, las condiciones objetivas de la punibilidad. ¿Sí? A ver, las condiciones objetivas de la punibilidad es una de las cuestiones, por no decir categorías, más controvertidas de lo que es la teoría del delito. Resulta complejo, yo sé que resulta ser complejo esta figura, yo sé que por ahí estamos ahí un poco enredados, pero es complejo hablar de la condición objetiva de la punibilidad. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo impide, obviamente. Su naturaleza sistemática o sus consecuencias. Ahora, las condiciones objetivas de punibilidad son hechos externos desvinculados de lo que es la acción típica, pero necesarios para que pueda aplicarse la pena. La indagación incondicional de objetiva puede llevar a comprobar, por lo que es una vía negativa, claro, la falta de la realización de ciertas condiciones de punibilidad. O sea, la ausencia de condicionalidad efectiva. ¿Sí? Ahora, el origen histórico de las condiciones de la punibilidad se encuentra, según la doctora Alimena, ¿sí? En el principio de estricta legalidad, que exige, ojo, no solo la simple conformidad del hecho con el tipo penal, sino la efectiva lesión de los intereses tutelados. ¿Sí? Entonces, bajo esta premisa, la condición objetiva de la punibilidad representa en un plano objetivo un límite del ámbito de lo punible, de una conducta perfecta, desde la tipicidad y el injusto como una conducta del riesgo. ¿Sí? Bien. En ese sentido, doctores, bien, a ver, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Excusas absolutorias. Bueno, antes de pasar a las excusas absolutorias, doctores, a ver, la condición objetiva de la punibilidad, lo vuelvo a repetir, de lo antes mencionado, se puede decir que si la punibilidad de un hecho es sometida a una condición, el hecho no constituye delito antes de verificarse aquella. En el Perú, para el caso peruano, uno de los delitos aduaneros, como es el contrabando, no será considerado como tal. Aún, obviamente, aún cuando se tenga demostrado que el hecho de ingresar del extranjero o extraer del territorio nacional mercancías constituye una conducta típica, antijurídica y culpable.
Si el monto de aquellas no es superior a las 5 unidades impositivas tributarias, no se cumple con lo que es la punibilidad, ¿cierto? Las condiciones, pues, entonces, son aquellas que siendo irrelevantes para el principio de la culpabilidad, están verdaderamente fundamentadas y contenidas en el desvalor ético, social, de lo que ustedes llaman hecho, ¿sí? Bien, ahora sí. Pasamos a lo que es las excusas absolutorias. Ojo, estamos hablando sobre la punibilidad, ¿ah? Estamos hablando sobre la punibilidad, ¿sí? Ahora bien, vayamos a los fenómenos que conllevan a la punibilidad en stricto sensu. Es decir, estas condiciones que no involucran un análisis ni del injusto penal, ojo, ni de la conducta, ni de la tipicidad, ni la antijuridicidad. Es decir, ningún elemento del injusto penal. Cuando nosotros establecemos el análisis temático de la teoría del delito, el contexto de la tipicidad, la determinación de su función de una conducta en el marco del dispositivo legal, obviamente se da interpretado. Es decir, conforme además se establece o se estableció en la jurisprudencia. Obviamente, dependiendo si contamos con elementos normativos, con elementos descriptivos, valorativos, las que se aplican al caso en concreto. Estos conllevan también, un contexto de lo que es la presunción de la antijuridicidad. Por eso se establece que normalmente ya realizada la tipicidad, muchas veces ya se establece lo que es el injusto, porque se entiende que todo dispositivo legal en el ámbito de nuestro Código Penal contiene a su vez una norma de prohibición. Cuando se dice que aquel que mate a otro, lo que en realidad nos está diciendo, oye, no mates. O el que sustrae, el que se apropia indebidamente, total o parcialmente de un bien ajeno, te está diciendo, oye, sabes que no hurtes, ¿cierto? Y precisamente si tú matas, si tú hurtas, contravienes la norma. Y por lo tanto tu conducta es una conducta antijurídica, porque contraviene el ordenamiento jurídico. Más bien, la excepción es el contexto de la autorización para que nosotros vayamos contra la norma, y en cuyo caso se anula ese contexto de la antijuridicidad, desde la perspectiva incluso de identificar la antijuridicidad formal en relación a la antijuridicidad material, que va a involucrar siempre la afectación de un determinado bien jurídico. Y obviamente esto conlleva el análisis del injusto penal, a su vez. En ese sentido, doctores, en ese sentido, esa presunción judicial, cuando se establece el tipo, también calza más o menos con lo que es el contexto de la culpabilidad, porque el hecho típico antijurídico, además, sustenta una presunción de culpabilidad. Se entiende que una persona que ha hecho una conducta típica y antijurídica se presume de más culpable. Claro, y en todo caso es la excepción, perdón, claro, es verificar que la persona no se haya encontrado con la posibilidad de aceptar los mandatos de la norma y de poder encontrarse en condiciones de comprensión diferente para la norma, ya sea porque es menor de edad, ya sea, ojo, porque se encuentra con alteración mental, ya sea que está enajenado, porque estuvo con miedo insuperable, etcétera. Lo que ahí evaluamos es condiciones vinculadas a las personas. Si una persona a raíz de la conducta que ha realizado típica antijurídica, en el caso en concreto, va a merecer una pena para hacer, digamos, de manera, en el caso en concreto, ojo, va a merecer una pena para hacer, digamos, de manera mucho más concreta, hablamos de un contexto de necesidad y de lo que es merecimiento de la pena. ¿Sí? Claro. Entonces, hay necesidad hay necesidad de pena ¿a raíz de qué? De que se involucre este contexto. Si hay una persona que contraviene la norma, lo que hay que hacer, sin ser muy jacobsianos, es estabilizar nuevamente esta norma. Y si son un poco más de política o criminales, desde la concepción moderada,
hay que establecer la comunicación de poder proteger estos bienes jurídicos, ¿cierto? Y por lo tanto, obviamente, la imposición de la pena va a llevar a tutelar, ¿qué cosa? Estos bienes jurídicos. Tardíamente o no, pero los va a proteger. Pero finalmente va a conllevar a tutelar, ¿qué cosa? Los bienes jurídicos. Entonces, en ese contexto, lo que se hace es verificar, ¿hay o no necesidad de pena en este caso a raíz de este hecho? Aquí conlleva de la teoría del delito o en cambio, en el contexto de la punibilidad, nosotros ya analizamos, doctores, ojo, nosotros ya analizamos el aspecto de la cuestión típica, antijurídica y además las condiciones personales. Ya no nos encontramos en esa discusión. Ya se determinó que por esas conductas, una determinada persona que actúa con culpabilidad ya tiene que ser objeto de sanción. Ya tiene que ser objeto de sanción. Pero ¿qué pasa en el contexto de las excusas absolutorias? Es decir, si ya se ha determinado que una persona tiene que ser objeto de sanción, ¿por qué se va a dejar sin sanción a una determinada persona? ¿Ah? ¿Por qué se va a dejar sin sanción a una determinada persona? Y esto pasa normalmente, ¿ah? Esto pasa normalmente por circunstancias relacionadas con la persona del autor. Reitero, es siempre una opción política criminal, es decir, estamos hablando de un contexto de oportunidad política, ¿sí? Política criminal que el legislador ha decidido en caso en concreto deba concurrir para efectos de que no sea sancionado. Para que sea determinado, sí, y es otra cosa. Para que sea, o sea, para que determine la pena, bien. Para que reciba sanción es otra cosa. ¿Sí? Que su conducta es un delito, pero determinamos también político criminalmente que en estos casos no deba ser sancionada esta persona. Por lo tanto, debemos denotar es que tiene que existir una circunstancia relacionada con la persona del autor, es decir, con la persona a quien se le debe imponer una determinada pena. Son condiciones necesarias. Obviamente, por lo tanto, doctores, por lo tanto, van a ser condiciones personales, circunstancias personales. Y a diferencia de lo que sigue con la condición objetiva de la punibilidad, aquí sí hay una formulación negativa. Si se presenta el supuesto X, entonces no hay una Y, no hay una Y. Entonces involucra, es decir, si por ejemplo Luis Paredes fue objeto de sustracción de los bienes de su casa, donde participaron la doctora Susan, la doctora Tania, la doctora Gracie Ojeda, el doctor Marco, en esa sustracción, pero resulta que Tania es esposa de Luis, o sea, es mi esposa. En cambio, Susan, Marco, la doctora Gracie Ojeda, el señor Marco, son los hijos del vecino. Es decir, no tienen ninguna relación conmigo, no tienen ninguna relación con Luis Paredes. Entonces, en ese ejemplo, ¿cuál es la condición? Si se presenta que en la sustracción participan la esposa y participan ciertas personas que no tienen ningún grado de consanguinidad conmigo, y ni siquiera yo los conozco, obviamente, doctores, entonces no será susceptible de imponerse, ojo, la pena, ¿para quién? Para mi esposa. ¿Cierto? Obviamente. Y se trata de una circunstancia además de carácter personal. Esto únicamente es aplicable a quien tenga esa condición personal. Es decir, para el caso en concreto, si participan Susan, Tania, Marco, la doctora Gracie Ojeda, entonces, en ese sentido, doctores, siguen siendo punibles los demás, menos Tania, porque obviamente es mi esposa, ¿cierto? Siguen siendo punibles por el delito. Por lo tanto, ojo, por lo tanto, esta excusa absolutoria no le es aplicable a las demás personas que no tienen esa condición de cierto grado de consanguinidad, ¿sí? Mientras las excusas absolutorias excluyen la pena, las condiciones objetivas de la punibilidad las condicionan. ¿Sí? Quiero ser claro con eso. Lo vuelvo a repetir. Mientras que las excusas absolutorias excluyen la pena, o sea, eliminan la pena, las condiciones objetivas de la punibilidad las condicionan. ¿Sí? La presencia de las condiciones objetivas de la punibilidad posibilitan la imposición del castigo. La concurrencia de la excusa absolutoria las excluye. ¿Sí? Bien, bien. Pasamos. Ahora nos encontramos con las causas que excluyen la culpabilidad. ¿Sí? A ver.
Primero, sobre este aspecto, evidentemente hemos escuchado del gran doctor, ¿no? Ustedes lo conocerán y muchos de ustedes, de los estudiantes de Derecho, sabrán quién es él, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no? Eugenio, claro, Zaffaroni, el maestro argentino que estuvo por Perú hace poco nomás. Hemos escuchado al doctor Zaffaroni, evidentemente, obviamente, pero que en nuestro país tenemos la presencia del doctor Felipe Villavicencio, ¿no? El doctor, que en paz descanse, el doctor Felipe Villavicencio, que también recoge esta propuesta, donde señalan estos dos profesores en el tratamiento de la punibilidad, que siempre, ojo, se establece un contexto de tratamiento de opción política criminal, para efectos de poder paralizar la posibilidad de aplicar una pena. En un determinado contexto, obviamente, donde se presente la comisión de un determinado delito. Sin embargo, estas se dan de dos tipos, o son de dos tipos. Una está vinculada a las condiciones o a las causas que excluyen la punibilidad. Es decir, estas establecen que un determinado caso no va a imponerse una pena. Pero para que esto suceda, para que esta cause o para que esto pueda llegar a suceder realmente, esta causa o esta condición debe existir de manera concurrente, de manera concomitante al mismo momento que se ejecuta la acción delictiva. Es decir, yo voy a cometer un delito y ya tiene que estar, ojo, y ya tiene que estar presente esa condición, ¿sí? Distintos a las condiciones que cancelan la punibilidad. Estas sí son, estas sí son condiciones sobrevinientes. Es decir, porque no se presentaban al momento de la ocurrencia del evento delictivo, pero sí se presentan después, ocurren después. Sobre eso hablaremos, obviamente, más adelante, hablaremos después, como se dice. Ahora quiero referirme a lo que excluye la punibilidad. Escuchen bien, ¿eh? Vamos a hablar de lo que excluye la punibilidad. Estas figuras que excluyen la punibilidad, nosotros por ser una opción política criminal, podemos identificarla, por ejemplo, en el artículo 208 del Código Penal. Artículo 208, a ver, artículo 208 del Código Penal. El hurto entre parientes, ¿cierto? El hurto entre parientes. Y también, por ejemplo, las injurias en pleno juicio, ¿cierto? Estas también están dispensadas de pena en el marco del Código Penal, ¿cierto? ¿Qué pasa en ambos supuestos delictivos? ¿Qué pasa en ambos ejemplos, doctores? Normalmente una persona que sustrae un bien para efectos de ponerla bajo su disposición, ni siquiera temporal, sino lo hurta para sí. En este caso, ojo, para efectos de causar una determinada lesión al patrimonio de otra persona. La conducta típica, la conducta es antijurídica y la persona que efectuó esa conducta lo hizo con plena conciencia y con condiciones de eficiencia. Es mayor de edad, está en un estado de ecuánime, es normal, tiene normal su salud, no se vio en ciertas circunstancias que involucren el miedo insuperable o cualquier aspecto que involucre su libre albedrío al momento de cometer ese delito. Por lo tanto, es culpable, ¿cierto? Es culpable. Todas las condiciones para poder considerar el hecho como delictivo. Ha estado en el momento de la realización del acto. Sin embargo, ojo, sin embargo, en la misma realización del acto, también se ha presentado esta circunstancia de que esta persona que ha robado, esta persona que ha hurtado, era pariente del titular del patrimonio. Ojo, con esto no quiero decir, no es que se aprovechen ustedes de sus familiares, con quienes viven conforme al artículo 208 del Código Penal. O sea, no es la idea, sino que tengan en cuenta que cuando se realice esa conducta, si ya tienen esa condición, bingo, le habrán dado al premio gordo. Ya no van a ser sancionados de ninguna manera. ¿Por qué? Porque al momento que se realice esa conducta delictiva, ya está presente, ¿qué cosa? La excusa absolutoria. ¿Sí? Va a haber excusa absolutoria. ¿Sí? Bien. Ahora, por ahí también me comentaron, y me dijeron, Luis, también explica, por favor, cuál es la diferencia entre lo que es una condición objetiva de posibilidad y una condición objetiva de punibilidad. ¿Ah? Miren, doctores, mientras que en ausencia de las condiciones objetivas de punibilidad, no se pune.
En ausencia de la posibilidad, no se procede. La ausencia de una condición objetiva de posibilidad no tiene más efecto con relación al delito que impedir el procedimiento. Pero el hecho sigue siendo un ilícito penal y de actualizarse el presupuesto procesal podrá perseguirse aún produciéndose con posterioridad lo que es el delito. ¿Sí? Eh, ahora, bien, a ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, ya sabemos las condiciones, ahí está el ejemplo del hurto. También otro ejemplo, ojo, si es que no se supera la remuneración mínima vital, ¿cierto? Ustedes saben perfectamente que la remuneración mínima vital varía todos los años. Hoy en día, ustedes saben perfectamente, eh, bueno, no es delito, ¿no? El hecho de poder, en este caso, materializar el tipo penal, si es que una persona sustrae, un patrimonio que no supere una remuneración mínima vital, ¿sí? Solamente se considera como una falta, ¿sí? Bien. Pregunta, doctores? Pregunta básica, y yo creo que cualquier estudiante de Derecho podría contestar esa pregunta. ¿Cuánto es la remuneración mínima vital de este año 2023? ¿Cuál es la remuneración mínima vital? ¿Serán los 925, los 950? ¿Serán los 1025, los 1050? En el Perú, hoy en día, porque en el año 2024 puede ser otro monto, ¿ah? Puede ser otro monto. Ahí está, 1025 soles, ¿cierto? Ahí está, los 1025 soles es la remuneración mínima vital. ¿Qué pasaría si es que me roban? ¿Qué pasaría si es que, perdón, si es que un sujeto, sustrae parcial o totalmente, un bien que no exceda esta remuneración mínima vital, solamente no va a ser considerado como falta, perdón, va a ser considerado como falta y no como delito, ¿sí? Ese va a ser otra discusión, va a ser tema de otra clase, ¿sí? Bien, en las excusas absolutorias también tienen acá un ejemplo, que es el hurto entre cónyuges o convivientes, ¿no? Obviamente ahí va a ser, ¿qué cosa? Impune, ¿sí? Artículo 208 del Código Penal, ¿sí? Bien, pasamos, doctores, al concurso de delitos. ¿Qué es el concurso de delitos? Cuando estamos ante un delito ideal, un delito real, cuando estamos ante un delito continuado, cuando es un delito masa. Vamos a desarrollar este aspecto, ¿sí? Permítame, por favor, 2 minutos y volvemos con la clase, ¿sí? Vamos a desarrollar entonces, continuando, vamos a desarrollar el concurso de delito, que es propiamente dicho, ¿sí? Permítame 2 minutos. Voy a ingerir un sorbo de agua para poder continuar con la clase, ¿sí? Gracias. Bien, doctores, gracias por la espera. Bien, vamos a continuar con la disertación, con la clase. Para ello vamos a poder desarrollar o vamos a poder este, ver, ¿sí? Continuamos entonces, continuamos con la clase, ¿sí? Vamos a desarrollar entonces qué son los concursos de delitos, ¿sí?
¿Qué son los concursos de delitos? A ver, ¿cómo se debe comprender a los concursos de delitos? El derecho penal, ojo, el derecho penal tiene distintas tareas, ¿sí? El derecho penal en su tarea de poder controlar lo que es el jus puniendi del Estado, regula la acumulación de ciertas consecuencias delictivas, ocasionados por uno o por varios hechos. Pero lo vuelvo a repetir, al derecho penal no le importa, al derecho penal no le importa cualquier hecho, ¿sí? Al derecho penal le importa un hecho que tenga relevancia jurídica penal, ¿sí? Ojo, estas reglas reciben la denominación, por ejemplo, de que si una persona incurre en un delito, de que si una persona incurre en lo que es una acción ilícita, obviamente esta debe poder recibir una sanción, ¿cierto? Si es que obviamente una persona que ha incurrido en un tipo penal de robo, hurto, lavado de activos, peculado, trata de persona, proxenetismo, qué sé yo, obviamente este sujeto que ha incurrido en un supuesto delito debe recibir una pena. Pero para hablar de la pena en este sentido, estas reglas reciben la denominación de concurso de delitos y su finalidad consiste en evitar una errónea tipificación e incluso una indebida multiplicidad de sanciones penales. Ustedes saben perfectamente que, por ejemplo, no se le puede sancionar a una persona si es que ha incurrido por un mismo, no se le puede sancionar dos veces a una persona por un mismo delito, ¿cierto? No se puede sancionar a una persona que ha cometido, por ejemplo, la autora Susan. Si la autora Susan ha robado el año 2018, el fiscal la investigó, el fiscal la llevó a juicio y la condenaron por el periodo de 8 años de pena privativa de libertad en el penal de Piedras Gordas. Entonces, en el año 2020 y tantos, sale nuevamente a las calles, se ha rehabilitado, y el fiscal dice, no, 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 yo odio a Susan, ella ha sido mi compañera y no me caía bien, voy a investigarle nuevamente por ese mismo delito. Obviamente no puede, ¿cierto? Entonces, el concurso de delitos, doctores, es una figura que siempre ha presentado dificultades para la interpretación y para la aplicación en casos concretos. Como se sabe, las formas previstas en el Código Penal son la real y son la ideal, siendo el primero el que más complicado de poder diferenciar, claro está. Entonces, esa es la tarea que tengo el día de hoy, el poder explicarles el concurso de delitos, ¿sí? A ver, estamos frente a un concurso de delitos cuando una misma, escuchen bien, ¿ah? Escuchen bien. A ver, ahí está. Les traigo este cuadrito también para que ustedes también se guíen, ¿sí? Para que ustedes puedan llegar a tener en consideración ciertos aspectos. A ver. Estamos frente a un concurso de delitos cuando una misma persona aparece como autor de varios delitos, independientemente entre sí o cuando su conducta se adecue simultáneamente a dos o a más tipos legales. Estas figuras penales, doctores, estas figuras penales se encuentran reguladas en el Código Penal. Concurso ideal de delitos, artículo, si no me equivoco, 48. Delito continuado y delito más, artículo 49. Concurso real de delitos, artículo 50. Y concurso real retrospectivo, artículo 51. Los problemas políticos criminales que generan, ojo, se encuentran en el plano de la determinación de la pena. Estamos ante un concurso real de delitos cuando se produce una pluralidad de acciones y cuando hay una pluralidad de delitos. No obstante, también existen los delitos continuados y los delitos masas. Estas figuras se presentan cuando concurre una variedad de acciones y una unidad de delitos. ¿Sí? Le voy a explicar con ejemplos, claro está, en su debido momento. Entonces, empecemos uno por uno, doctores. ¿Sí? Empecemos uno por uno. Vamos a ver. Empecemos por el concurso real. ¿Sí? Empecemos por el concurso real. A ver, el concurso real también se le llama o se le denomina o se le conoce como un concurso material.
y se presenta cuando un sujeto, escuchen bien, ¿ah? Cuando un sujeto realiza varias acciones punibles de las que se deriva la comisión de otras tantas infracciones penales. En esta figura van a poder concurrir varias acciones o hechos, cada uno de los cuales constituye un delito autónomo. Un delito autónomo, ¿ah? Obviamente que provienen de un mismo agente, de una misma persona, y que son enjuiciables en el mismo proceso penal. Obviamente esta figura se encuentra regulada, como dije, en el artículo 50 del Código Penal. ¿Sí? A ver. Entonces, bajo esa perspectiva, doctores, el concurso real nos dice varias acciones, varios delitos. Concurso real. ¿Sí? Concurso real. Varias acciones, varios delitos. Concurso real. Ahora, para hablar del concurso real, también se necesita hablar, obviamente, de los requisitos, ¿cierto? Se necesita de requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos del concurso real, doctores? A ver, en la diapositiva ustedes pueden ver. Los requisitos del concurso real son pluralidad de acciones, pluralidad de lesiones de la ley penal, la unidad del sujeto activo y unidad o pluralidad del sujeto pasivo y juzgamiento en un mismo proceso penal. Empecemos uno por uno. A ver, se necesita primero la pluralidad de acciones, ¿sí? La pluralidad de acciones es la concurrencia de una pluralidad de delitos provenientes de una pluralidad de acciones, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. La pluralidad de acción, la pluralidad de acción es la concurrencia de una pluralidad de delitos que provienen de una pluralidad de distintas acciones. Y obviamente consiste en el concurso de acciones con acciones y omisiones con omisiones, sean dolosas o sean imprudentes. ¿Sí? Luego pasamos a la pluralidad de lesiones. ¿Sí? A la pluralidad de lesiones de la ley penal. Este, doctores, es el concurso de acciones que afectan varias veces la misma disposición penal o disposiciones diferentes. ¿Sí? Luego tenemos la unidad del sujeto activo y la unidad o pluralidad del sujeto pasivo. Y este se da cuando las acciones se ven o se realizan por el mismo sujeto. Se realizan por el mismo sujeto. El concurso real es homogéneo cuando el autor, como, claro, comete varias veces el mismo hecho punible. Lo vuelvo a repetir, el concurso real es homogéneo cuando el autor comete varias veces, cuando el autor comete varias veces el mismo hecho punible. Mientras que es heterogéneo cuando al autor viola diferentes tipos penales, transgrede, viola, vulnera diferentes tipos penales. Y finalmente, es necesario que el agente sea objeto de juzgamiento en un mismo proceso penal por los diferentes delitos que ha cometido. ¿Sí? Bien. Pasamos al concurso ideal, ¿sí? Al concurso ideal. ¿Qué es el concurso ideal? A ver, para que me comprendan mucho mejor la figura. En un concurso ideal solamente hay una acción y hay varios delitos, ¿sí? Una acción que concurre en una figura, en una gama de diversos delitos. Eso es concurso ideal. El concurso ideal o concurso formal, como también se le conoce, es la confluencia, claro, es la confluencia de dos o más infracciones delictivas ocasionadas por una solamente acción de quién? De un sujeto. ¿Sí? En este sentido, el concurso ideal consiste en la comisión de varios delitos mediante solamente, ¿qué cosa? Un acto. Pues hay una sola acción y varios delitos. ¿Sí? Esta figura se encuentra regulada artículo 48, si no me equivoco, del Código Penal, cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho. Respecto de la naturaleza jurídica de esta figura del concurso ideal,
Se han elaborado dos teorías, doctores. Dos teorías, ¿sí? Sobre su naturaleza. Uno es la teoría de la unidad, propuesta por el doctor Bond List y el doctor Bauman. No sé si habrán escuchado de ellos. Si tienen por ahí la oportunidad de poder leer su libro del doctor Von List, que es un crack, es un tipazo. Yo considero que es uno de los mejores explicando lo que es el concurso de delitos. Y por qué no de hablar también del derecho dogmático. Ellos consideran que si hay una sola acción, hay un solo delito, aunque sean aplicables varios tipos penales. Ellos consideran eso. Y la segunda teoría es la teoría de la pluralidad, propuesta por el doctor Frank, por el doctor Bindick, por el doctor Bon, Bon Bury, claro, Bon Bury, donde ellos consideran que aunque haya solo una acción, la infracción de la pluralidad de leyes conlleva a la estimación de varios hechos punibles. ¿Sí? Bien. En ese sentido, pues también el concurso ideal también necesita requisitos, y los requisitos son los siguientes, lo que ustedes pueden apreciar en la diapositiva. La unidad de la acción, el doble o múltiple desvaloración de la ley penal, la identidad del sujeto activo y la unidad y pluralidad del sujeto pasivo. ¿Sí? Entonces, los requisitos del concurso ideal son unidad de acción, doble o múltiple desvaloración de la ley penal, identidad del sujeto activo y unidad pluralidad del sujeto pasivo. Empecemos por la primera, unidad de acción. La unidad de acción es la actividad desplegada por el agente. Debe ser producto de una sola conducta que está dirigida a la consecución de uno o de varios resultados. ¿Sí? Pasamos a lo que es el doble o múltiple desvalorización de la ley penal. Aquí se da mediante la acción que tiene que haberse producido una pluralidad de infracciones legales. Se entiende que existe una pluralidad de delitos porque respecto a cada una de las acciones se complementa perfectamente tanto en el tipo objetivo como en el tipo subjetivo doloso. Claro está. Luego tenemos a la identidad del sujeto activo. Debe ser, ojo, debe ser solo un agente el que cometa, ojo, escuchen bien, debe ser solamente un agente el que cometa la acción única que genera la doble o múltiple desvalorización de la ley penal. ¿Sí? Bien. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el concurso real? Ojo, lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un concurso real? Por ahí, si es que se pregunta, doctor, no entiendo muy bien, ¿cuál es la diferencia entre un concurso real y lo que es un concurso ideal? A ver, la diferencia entre lo que es un concurso real y un concurso ideal, para determinar si se está ante un concurso ideal o real de delitos, se sigue, doctores, la postura de la Acá creo que tengo la diapositiva, creo, ¿no? Ahí está, sí. Hay algunos ejemplos también les he traído para que ustedes puedan llegar a tener en consideración ciertos aspectos del concurso ideal y concurso real, ¿sí? A ver, para determinar si estamos en concurso ideal o un concurso real, se sigue la postura de la unidad de la acción o claro, la pluralidad de acciones, respectivamente. La nota distintiva entre uno y otro concurso, doctores, es la unidad o pluralidad de acciones. Ahí está la diferencia. ¿Sí? No constituye una característica diferencial que los aspectos plurales estén imbrincados o sean conexos, puesto que es un rasgo común a cualquier relación concursal. Durante el análisis de los hechos de la casación referida de la Corte Suprema que se ha podido manifestar, si no me equivoco, claro, por ahí si tienen tiempo de poder leer lo que la Sala Penal a través de la casación 18, no tomen nota, 1834-1834-2021 Lambayeque. Esa es la casación, doctores, que pone la diferencia entre lo que es un concurso real y lo que es un concurso ideal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si analizamos un caso, es necesario, por ejemplo, ver si el procesado buscó causar la muerte de dos personas. Es decir, que su conducta debe considerarse constitutiva de los delitos de homicidio simple,
ambos consumados y cuyas lesiones se ocasionaron a las víctimas con 3 medios distintos, ¿sí? Como lo puede ser arma de punta y filo, arma blanca de peso y filo, y proyectil de arma de fuego. Si todas son utilizadas para dar una muerte a una de las víctimas y solo el arma de fuego para matar a la otra, se evidenciaría lo que es la pluralidad de hechos e infracciones a la ley penal. Casación 1834-2021, Lambayeque. ¿Sí? Pluralidad de acciones determinada con concurso real. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué es el delito continuado? A ver, en términos cristianos, en términos comunes, doctores, si vamos a hablar de delito continuado, en el delito continuado existen varias acciones y solamente un delito. Lo vuelvo a repetir. En el delito continuado existen varias acciones, pero solamente existe un delito. Y este está enmarcado en el artículo 49 del Código Penal, si no me equivoco. El doctor Percy Cabero García decía, un delito continuado tiene un lugar cuando un sujeto realiza con una misma resolución criminal actos ejecutivos constitutivos de varias infracciones de una misma o una similar ley penal en un mismo momento o en diversos momentos. ¿Sí? Doctor Luis, ¿cuál es la casación? Lo vuelvo a repetir, pierdan cuidado, los estoy leyendo por ahí. La casación ha sido emitida por la Sala Penal de Lambayeque. La casación es 1834-2021. Sí, en el año 2021 se ha podido emitir por la Sala Penal de Lambayeque. ¿Sí? Pierdan cuidado en ese sentido. Entonces, doctores, el delito continuado, esta figura se encuentra regulada en el artículo 49 del Código Penal, que expresa que cuando varias violaciones de la misma ley penal o de una igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos con actos ejecutivos de la misma resolución criminal. Obviamente, de respecto de la naturaleza de esta figura, se han podido elaborar diversas teorías, doctores. ¿Sí? Diversas teorías. A ver, la primera teoría es la teoría de la ficción. ¿Sí? La teoría de la ficción, que entiende que al delito continuado como una ficción jurídica, donde se sostiene la existencia de una sola acción calificándola de continua. La segunda teoría es claro, la teoría realista. La teoría realista que entiende que el delito continuado es una unidad real y es una unidad natural, donde la unidad del dolo determina la unidad de acción. Y por tanto, obviamente, no hay unidad de acción, sino unidad natural de acción. Y finalmente tenemos la teoría de la realidad jurídica, que sostiene que el delito continuado es una creación del derecho y se le considera intermedia entre fricción y la realidad natural. La que goza de mayor aceptación, obviamente, es la teoría de la ficción, ¿sí? La teoría de la ficción, donde entiende el delito continuado como una ficción jurídica, ¿sí? A ver, el delito continuado y el delito permanente, doctores, es una figura que también debemos desarrollar así a modo para poder refrescar la memoria. El delito continuado se diferencia del delito permanente porque este último supone realizar distintos actos individuales que mantienen el estado antijurídico que realiza el tipo legal de manera ininterrumpida y son objeto de valoración unitaria, es decir, unidad de valoración típica. Por el contrario, el delito continuado supone una pluralidad de realizaciones típicas y por ende de concurso de delitos. También se diferencia del concurso ideal, el delito continuado representa una justificación jurídica de acciones que son plurales, mientras el concurso ideal tiene por un lado como presupuesto la unidad de hecho determinada por una única acción. La diferencia con el concurso real consiste en que en este caso pueden recaer las acciones en diferentes sujetos pasivos con respecto al concurso real homogéneo. ¿Sí? Bien.
Luego tenemos el delito masa, doctores. Y esto no es que, no, el doctor quiere hacer pan, creo, quiere hacer panetón, ya se acerca Navidad. No, doctores, no es esa masa, ¿sí? A ver, si hablamos del delito masa, doctores, este se caracteriza por el hecho de que la acción siempre va a recaer en una pluralidad de distintas personas, ¿sí? Siempre, para que obviamente pueda llegar a nacer una figura donde se debe cumplir ciertos requisitos de lo que es el delito continuado. Esta figura se encuentra enmarcada en el artículo 49, primer párrafo, infine, del Código Penal, ¿sí? Bien. Concurso de leyes penales, concurso aparente. A ver, este también es conocida dentro de la doctrina alemana y ustedes la conocerán como la unidad de ley. Este tipo de concurso precisamente se refiere a lo que es la aplicación simultánea de varios tipos penales para poder subsumir los hechos delictivos del caso en concreto. A modo de ejemplo, citamos el caso en que una madre mata a su hijo de 3 años de edad. Al respecto, esta acción puede ser subsumida en lo que es un parricidio, como infanticidio, inclusive en homicidio simple. La unidad de ley o concurso aparente de leyes se presenta cuando una conducta aparece comprendida en varios tipos penales, pero en realidad solo se puede aplicar uno de ellos. No es que el fiscal dice, ¿sabes qué? No, no, no. Voy a investigar por este delito y por este delito. No. Solamente se puede aplicar uno de ellos, ¿sí? Un tipo penal, ¿sí? Por lo mismo, no es exactamente un problema concursal, sino es un problema de interpretación para poder identificar cuál es el tipo aplicable a esa conducta, ¿sí? Si doctores, si nosotros hablamos de concurso de leyes penales, obviamente estos se aplican también bajo ciertos principios, ¿sí? Bajo ciertos principios. A ver, estos principios que permiten resolver el concurso de leyes son el principio de especialidad, el principio de subsidiariedad, claro, el principio de la subsidiariedad, el principio de el principio de la concusión y el problema de la alternatividad, ¿sí? A ver, el principio de especialidad, primero, consiste en el que el tipo penal especial desplaza al tipo genérico, porque contempla el hecho de manera específica. Ello, doctores, sucede en los delitos que existen relaciones de tipos básicos a tipos derivados. Por ejemplo, homicidio calificado, artículo 108, en relación al homicidio simple, artículo 106, ¿cierto? 2. Principio de subsidiariedad. Este principio consiste en poder aplicar una norma subsidiaria o auxiliar cuando no se puede aplicar la norma principal. Esta subsidiariedad puede ser expresa como también puede ser tácita. Es expresa cuando en el texto penal se especifica qué tipo prevalece y es tácita cuando la existencia de la misma se determina a través de la interpretación, ¿sí? 3. El principio de concusión. El principio de conclusión es el precepto más amplio, es el precepto más complejo que absorbe a lo que castigan las infracciones contenidas en un tipo penal de modo parcial. Y se aplica cuando el contenido del injusto y de la imputación personal está incluido en otro delito. Ejemplo, en el tipo penal de homicidio quedan consumidas las lesiones. ¿Cierto? Dentro de homicidio, obviamente, no, no, no. El muerto también está, mira, le hemos encontrado al muerto, pero antes de que muera también se ha deslocado el cuello, tiene acá moretones, entonces le vamos a investigar por el delito de homicidio y también por las lesiones. No, eso se subsume dentro de el homicidio, ¿sí? El tipo penal de homicidio. Y 4, el problema de la alternatividad. Esto se presenta en casos en los cuales un tipo penal se refiere a la misma acción que otro. El desplazamiento se da cuando uno de los tipos surge en circunstancias particulares en que se enuncian respecto a dicha acción. Aunque, aunque la doctrina, doctores, ha abandonado el principio de alternatividad,
¿Por qué? Porque considera que esta tendría su campo de aplicación exclusivamente para el supuesto de los tipos penales que operen paralelamente, como una consecuencia de error legislativo. ¿Sí? Bien. En ese sentido, doctores, he traído algunos ejemplos, algunos casos prácticos para que ustedes me digan, a ver, bueno, esta es una imagen para que ustedes puedan llegar a tener en consideración el aspecto del concurso ideal, el delito masa, el aparente de leyes, el real, concurso real respectivo, ¿sí? En ese sentido, pues vamos a poder pasar a ciertos casos prácticos. Vamos a resolver ciertos casos prácticos. ¿Sí? Ustedes me dicen, doctor, esto es concurso real. No, doctor, esto es concurso ideal. No, doctor, esto es concurso masa. Ustedes pónganse en el papel de fiscales, doctores. Piensen ustedes esta noche que ustedes son fiscales. A ver, pueden llegar a vislumbrar, pueden llegar a aparentar sus conocimientos que a la fecha han podido tener en el momento. Dice, un caso, un ejemplo. Efraín comete un delito de estafa en contra de Lucía por 5.000 soles, artículo 96, Código Penal. Días atrás había cometido un delito de violación sexual en contra de Margarita, artículo 170. Escuchen bien, ¿eh? O sea, había cometido un tipo penal de estafa por 5.000 soles, pero antes de eso había cometido un delito de violación sexual contra Margarita, días antes. Y homicidio en contra de la persona de Iván. Ya, entonces ustedes ven acá distintos tipos penales, doctores. Pónganse en el papel de fiscales. ¿Ante qué concurso de delitos estamos, doctores? Concurso real, delito continuado, delito masa, delito continuado. ¿Mm? Los leo. ¿Mm? ¿Ante qué figura estamos, doctores? A ver, los leo. Este es un ejemplo, ¿eh? Ustedes me dicen si es concurso. Ya, les digo, estamos ante lo que es un concurso real, ideal o continuado. Ya les doy ese ejemplo. Ya por ahí nos dicen que es concurso real, nos dicen por ahí, ¿seguros? ¿Seguros, doctores? ¿Estamos ante un concurso real en este ejemplo? ¿Mm? Concurso, le vuelvo a repetir, ¿ah? Mira, capten, miren, escuchen, por favor, miren, miren. Si hay una acción negativa, hay un delito, ¿cierto? Le vuelvo a repetir, si hay una acción, hay un delito. Aún no estamos ante un concurso de delitos, ojo, ahí no hay concurso de delitos, no hay concurso ideal, real, continuado, no, no, no hay nada. Una acción, un delito. Concurso de delito, no hay todavía. Ahora, pasamos. Si hay una acción y hay varios delitos, concurso ideal, ¿cierto? Hay una acción y hay varios delitos, concurso ideal. Pasamos. Si hay varias acciones, como consecuencia, varios delitos, concurso real, ¿cierto? Mira, escucha, varias acciones, varios delitos, concurso real. Ahora, si es que hay, pasamos, si es que hay varias acciones y solamente un delito, delito continuado, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, en este caso hipotético, en este caso práctico que he traído para ustedes, ¿estamos ante un concurso ideal, real o delito continuado? Varios me dicen concurso real, real, real. ¿Seguro, doctores? Me dicen por ahí concurso real porque existen distintos hechos y diferentes delitos. Ya, concurso real me dicen. Continuado. Por ahí otros me dicen delito continuado. ¿Seguro, doctores? Doctores, la respuesta en este caso es que este es un concurso real. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor, en este ejemplo que nos ha traído, doctor, por qué es un concurso real? Porque, doctores, hay varias acciones y hay varios delitos. El concurso real se presenta cuando un sujeto realiza varias acciones punibles de las que se deriva la comisión de otras tantas infracciones penales. En esta figura concurren varias acciones o varios hechos, pero al mismo tiempo también ocurren, ¿qué cosa? Varios delitos. ¿Cierto? Artículo 50 del Código Penal. Entonces, cada uno de los cuales constituye un delito autónomo. Cada uno de estos ejemplos que ustedes ven ahí va a concurrir a un delito autónomo. ¿Cuántos delitos hay para empezar?
¿Cuántos delitos hay para empezar, doctores? La respuesta, concurso real. ¿Mm? Va a depender del caso en concreto, bajo ciertas suficacias, doctores, de ciertos criterios objetivos de la punibilidad. ¿Seguros? ¿Tres delitos? ¿Cuántos delitos ustedes consideran, doctores, en este caso? ¿Cuántos delitos? Ojo, si es que está muerto, ¿puede haber violación o no? No sé, a ver. ¿Cuántos delitos ustedes ven ahí en el ejemplo, doctores? ¿Cuántos tipos penales hay en este ejemplo? ¿Mm? ¿Cuántos tipos penales? ¿Cuántos delitos ven en este ejemplo, doctores? A ver. Claro, obviamente, tres. ¿Por qué? Porque se dan contra distintos personajes. Uno, Lucía. Dos, Margarita. Tres, Iván. No es que la violación sexual se haya dado contra el mismo sujeto del que se haya dado el homicidio, ¿cierto? Hay tres personajes. Hay tres tipos penales. Uno está inmerso en el artículo 96, otro en el artículo 170 y otro en el artículo 106 del Código Penal. Por lo tanto, doctores, concurso real. ¿Sí? Bien. Otro caso. A ver, este es otro ejemplo. Dice, Joaquín, funcionario público, es un funcionario público, ¿eh? Es un sujeto que trabaja para el Estado, se apodera de 1 millón de soles del Tesoro Público que se le han confiado en razón de su cargo funcional. Para que el hecho no resultara visible, Joaquín se sustrajo 100.000 soles cada mes hasta lograr apoderarse de la totalidad de la suma. Ah, perfecto. Entonces, ahí, doctores, ¿qué hay? Concurso real, concurso ideal, delito continuado, delito masa. Lo vuelvo a repetir, ¿ah? En este ejemplo, doctores, estamos ante un concurso real, ideal, delito masa, delito continuado. Ojo, escuchen, ¿ah? La palabra clave ahí, doctores, la palabra clave, ahí dice, sustrajo cada mes. Cada mes. Ya esa es la pista ganadora ya. Si ustedes la tienen ahí, perfecto. A ver, los leo. Delito continuado, dicen por ahí. Delito continuado. ¿Seguros, doctores? ¿Delito continuado? ¿Mm? ¿Seguros estamos ante un delito continuado? Claro, el fin y el propósito es percibir este 1 millón de soles, pero lo hago obviamente para que no puedan llegar a captar, obviamente, el monto pecuniario de manera específica, lo hago parte por parte, ¿cierto? Claro. ¿Estamos ante un delito continuado? Claro, claro que sí, excelente, muy bien, muy bien. Estamos ante lo que es un delito continuado, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque obviamente tiene un lugar cuando un sujeto, en este caso el señor Joaquín, ¿no? El señor Joaquín realiza con una misma resolución criminal actos ejecutivos constitutivos de varias infracciones de una misma o similar ley penal, en un mismo momento o en diversos momentos, ¿sí? Delito continuado. Perfecto. Bien. Bien, doctores. En ese sentido, pues, vamos a poder entonces hacer, a modo de resumen, la clase del día de hoy, ¿sí? Hoy hemos hablado sobre qué, sobre dos vertientes. Uno, punibilidad, y otra cosa, concurso de delitos. Ya sabemos que la punibilidad no solamente pertenece al foro de la teoría del delito, ¿sí? Si vamos a hablar de delito, habíamos dicho, artículo 11 del Código Penal. Agarren su Código Penal, artículo 11. Vayan al artículo 11. ¿Qué dice? Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. ¿Nos dice algo? No nos dice nada. El Código Penal no nos dice nada. Para ello, obviamente, debemos recurrir al Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal nos dice, si tú quieres saber qué es delito, el delito es una conducta típica antijurídica culpable, ¿cierto? Eso es delito. Pero, ojo, la punibilidad no se considera como parte de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque la punibilidad pertenece al fuero de la teoría de la pena. Tiene su propia teoría. En ese sentido, debemos tener en consideración que al hablar de la teoría del delito,
Esta está inmersa en diversas corrientes dogmáticas, como una corriente dogmática pentapartita, que está compuesta por 5 elementos, una corriente tripartita, que está compuesta por 3 elementos, una corriente bipartita, que está compuesta por 2 elementos, que es el injusto penal y la culpabilidad. En ese sentido, pues, doctores, debemos tener en consideración ciertos aspectos a la hora de hablar de la punibilidad. La punibilidad es la consecuencia jurídica de la teoría del delito, ¿sí? Si una persona sabe perfectamente que su conducta es típica, es antijurídica, es culpable, entonces esta persona que ha hurtado, que ha matado, que ha robado, entonces esta persona merece recibir una sanción. Y esa sanción se ve reflejada ¿dónde? En la punibilidad. ¿Sí? Se ve reflejada en la punibilidad. Por tanto, o por ello, doctores, debemos tener en consideración. A ver, hay una pregunta por acá, dice. ¿En Perú se sigue la corriente tripartita entonces, doctor? Mire, doctor, le contesto. Muy buena pregunta, en verdad. Este, hay abogados litigantes, claro está, y hay incluso magistrados, jueces, que hoy en día utilizan distintas corrientes dogmáticas. No significa que nosotros estamos abocados a la corriente alemana. Por ejemplo, habrán escuchado la doctora Romy Chan. La doctora Romy Chan, por ejemplo, por su parte utiliza o sigue muy de cerca la teoría tripartita. Hay otros doctores que consideran, a la hora de justificar o justificarse en la etapa intermedia, consideran que la etapa pentapartita es la correcta. Por lo tanto, no hay una teoría idónea, adecuada, en la cual nosotros podamos llegar a decir, no, esta es la teoría correcta. No, no, no. Al gusto y al color, cada uno obviamente debemos de tener en consideración ciertos aspectos de cierta corriente dogmática en valoración propia de cada teoría que puedan llegar a manejar cada litigante en el mundo del derecho, claro está. Por lo tanto, obviamente no se maneja, en el Perú se manejan las distintas y las tres corrientes dogmáticas, ¿sí? La teoría pentapartita, tripartita y bipartita. Una teoría moderna, actual, se considera que es la teoría tripartita, ¿sí? La teoría tripartita. Bien, pero eso será materia y discusión en otra clase, ¿sí? Habrá otra clase y creo que sería una muy buena clase hablar de lo que es la teoría del delito, ¿no? Para poder ver qué es la acción, perdón, qué es la conducta, qué es la tipicidad, qué es la antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad. Sería otra clase muy bonita, en verdad. Particularmente yo considero que por ahí ANDAP se va a hacer cargo de ello también. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, doctores, por su tiempo. Muchas gracias por haber estado presente. Muchas gracias por haber estado y quedarse hasta estas últimas horas de la noche a poder estar y desarrollar un poquito más su desarrollo cognitivo en el aspecto jurídico. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Dios mediante, claro está. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. No sin antes, claro está, bendecirlos y, claro está, bendiciones y cada uno éxitos en sus próximas actividades a futuro. Un fuerte abrazo. Chao, chao.